Vamos a estar acá, dice la palabra, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Mateo 5:25 dice lo siguiente, vamos a leerlo todos juntos. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Cuándo? Entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Yo tenía otra versión, la voy a leer. Reconcíliate pronto con tu adversario antes que te detengan en el camino. No sea que te entregue al juez y este juez te lleve prisionero para nunca salir. Nota, resuelvan rápido sus diferencias. La Biblia a mí me enseña que esta palabra o este texto bíblico, vamos a estar bien atentos, dice, reconcíliate pronto. ¿Será que se equivocó con el pronto? Quiere decir ya, con tu adversario, para que no sea que en el camino, ¿quién viene a operar en el camino? Satanás. Es que dice pronto, pronto para mí es ya, es ahora, porque en el camino el enemigo nos puede estar a nosotros esperando para detenernos con ese conflicto o esa situación y echarnos en la cárcel. Resuelvan sus asuntos cara a cara lo más tarde posible, antes. ¿Cuándo? Pronto. Antes de llegar a los tribunales, cuando más espere resolver una situación, peor será el resultado. Iglesia, una ofensa, diga usted, una, sin resolver, se arraiga en el corazón profundamente, provocando resentimiento hasta volverse odio y llegar a la amargura. Pero si usted no resuelve eso inmediatamente, Satanás sí lo está acechando para traerlo a la cárcel de la amargura. Durante años yo fui pastora en Colombia de Sanidad Interior y Liberación. Y para ser pastora de Sanidad Interior y Liberación, no debemos solamente conocer textos, debemos vivir muchísimo en santidad, con conocimiento muy profundo de la palabra. Y en las ministraciones que nosotros hacíamos en los retiros y campamentos, desde los niños, escúcheme, desde los niños, todo empezó por una ofensa. Dígalo fuerte. Todo inicia por una ofensa. El enemigo no te puede llevar a la cárcel cuando tú resuelves pronto o inmediatamente esa situación. Pero cuando esa diferencia, pasan días, mañana lo resuelvo pasado mañana, lo resuelvo en un mes, lo resuelvo en meses, se empieza a albergar en nuestro corazón resentimiento que luego pasará a odio y luego del odio llegará la falta de perdón hasta que lleguemos a algo que se llama raíz de amargura. La palabra del Señor nos invita hoy, porque le dije de liberación y sanidad interior. Ministramos muchísima gente y la decisión de perdonar, ¿de quién es? Mía. Eso no es, pastora, usted ore para que yo pueda perdonar. Perdonar es mi decisión, no es una emoción ni un sentimiento. Yo decido perdonar. Y cuando ministrábamos, ¿sabe cuál era la primera expresión que tenía la persona? Vamos a perdonar. Y empezaban a decir, no quiero perdonar. Vamos a perdonar cada uno. Usted viera a la gente cómo movía la cabeza, empuñaban sus manos así, temblaban en los retiros y decía, no quiero perdonar. Y si usted no perdona,
usted estará en la cárcel del plan secreto de las tinieblas, donde lo llevó el enemigo a causa de una ofensa. Todo inicia con una ofensa, porque es que el enemigo conoce nuestras áreas débiles. Cada uno de los que está sentado tiene un área ¿qué? Un área débil. Entonces, yo de pronto no sé cuál es el área débil de Julio, ni Julio sabe cuál es mi área débil, ni tampoco la pienso decir. Pero ¿sabe qué hace el enemigo? El enemigo dice, yo sé por dónde ataco a esta persona, o ataco a esta chica, o por dónde ataco a Zuleima, por dónde ataco esta familia, porque por esa área es que Satanás va a trabajar para llevarte a la cárcel y a una ofensa que tú no resuelvas. Conocí a una señora que siempre decía, esta es la cuarta iglesia que yo visito. Y yo decía, ¿cuarta? Sí, porque en todas las iglesias que yo llego, a mí no me saludan. Pero en esta sí hay mucho, ¿qué? Diga usted, mucho amor. Al pasar los días, ¿sabes qué pasó con esta persona? Que entró a la iglesia, o a la iglesia que ella decía que había mucho, ¿qué? Mucho amor. Y ese día todos estaban ocupados y nadie la saludó. Nadie. Esa raíz que había en su corazón desde su infancia empezó a brotar y resulta que la persona se sentó, su rostro cambió porque ella se sintió ofendida. Ofendida es ofendida. Pero yo dirá, pero ¿qué tiene de malo que no me salude? Resulta que ella traía un problema desde su infancia de rechazo, autoestima baja, menosprecio, y eso le afectó desde que se sentó. Vino la siguiente vez y preciso el día yo estaba ocupada. Eso fue en Colombia. Ingresó, yo soy súper despistada. Yo siempre digo, el que pelea conmigo pierde el tiempo. Yo el otro día no me acuerdo ni usted por qué estaba peleando conmigo. Dice ella que sí, es verdad, yo no sé. Entonces, no saludé o quizás me saludó, no sé cómo fue la situación, pero a los 15 días no volví y le dije, ¿qué pasó? Pastora, es que usted a mí no me saludó. Y yo eso no lo perdono, pero bien, o sea, era una persona que lo estaba creyendo en su corazón. Yo no puedo perdonar eso. Porque en todos lados donde yo voy, me hacen ¿qué? Lo mismo. Resulta que era una situación personal de ella y yo le decía, si tú no resuelves esta situación conmigo y con los hermanos de Cristo, te vas a seguir enfrentando a la misma situación donde tú vayas, porque tú tienes que trabajar esa área en tu vida. Cuando a mí la palabra me dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, o sea, ya, resuelvan las situaciones, porque en el camino te van a entregar algo que se llama cárcel, una ofensa sin resolver, pasa a resentimiento, luego pasa ¿a qué? A odio. ¿Y luego a qué pasa? A amargura. ¿Qué dice la Biblia? Me pones la imagen, me haces el favor, Julio. En Hebreos, capítulo 12, el versículo 15. ¿Lo tienen todos? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean ¿cómo? Contaminados. O sea que empezó con una ofensa, pasó a resentimiento, luego a odio. ¿Y dónde vamos? En amargura. La imagen, si quieres, me la colocas. Resulta que la amargura es ¿qué? Una raíz. La otra. ¿Es una qué? Raíz. Y eso hace
Es como cuando te detectan un tumor maligno o algo, hace metástasis. O sea, empieza a contaminarte por dentro, a afectar todo lo que está dentro de ti y luego afectar a tu entorno. El paciente, y me dicen si no es así, que le descubren un cáncer, no solo es afectado él, ¿verdad? Su familia, su entorno y su casa. Eso hace la raíz de amargura. Empieza a contaminar y todo empezó por algo benigno que se llama ¿cómo? Ofensa. Entonces yo analizaba la palabra y decía, bueno, Dios es tan perfecto en su palabra que nos hace una advertencia a todos, a usted y a mí. Reconcíliate pronto, nos está diciendo, cuídate, porque si tú no haces eso ya, vas a entrar en un periodo de resentimiento, odio y amargura. Hebreos 12 dice que tengamos mucho cuidado con la raíz de amargura. Para que a mí me metan en la cárcel o yo esté presa, como dice la Biblia, y el enemigo me tome, es porque yo no he podido, ¿qué? Perdonar. O sea, no quiero perdonar, decido no perdonar, y los más espirituales dicen, estoy ayunando y orando para poder perdonar. Y resulta que perdonar no es de ayunar y orar. Perdonar es una decisión que usted la hace ya al salir de acá. Y perdona y Dios hace el proceso en su oración, en su ayuno por la otra persona. Pero ¿cómo sé, pastora, si yo tengo esta raíz de amargura? Porque yo sé que muchos están diciendo, uy, no vino preciso mi esposo, no vino mi amiga, no vino la hermana que vive llena de amargura. Esta prédica la voy a grabar para alguien y resulta que podemos ser nosotros. ¿Sí o no? Podemos tener raíz de amargura. Usted va a apuntar ciertas características porque la amargura es un sentido constante de resentimiento, ira y decepción. Pero lo más complicado es que la amargura se puede esparcir por muchas generaciones. Entonces, en el barrio donde yo vivía hace muchos años, estaba la familia Olafo. En serio, guapísimos. Le decían la familia Olafo. Yo estaba muy niña. Y resulta que era la mamá Olafo, el papá Olafo, los abuelos Olafo y los niñitos chiquitos bien amargaditos. Todos eran la familia Olafo. ¿Por qué le decían la familia Olafo? Porque había amargura en su corazón. Y mucho tiempo, yo le decía a mi mamá, mami, voy a ir donde Lili Olafo. Mi mamá se enojaba, me decía, ¿cuál Lili Olafo? Yo no sé, mami, aquí todos en la cuadra le dicen la familia Olafo. ¿Saben quién es Olafo, verdad? El iracundo, el malgeniado de las caricaturas, que siempre tiene cara, dice mi esposo, que no me gusta esa expresión, pero la voy a decir, ¿cara de qué? De puño, o sea, cara de malgeniado. Resulta que yo decía, ¿cómo que va a pasar de generación a generaciones? ¿Por qué se esparce? Porque esa raíz de amargura, dice la Biblia, puede terminar contaminando a muchos. Los estorba, dice, y serán muchos contaminados desde la iglesia, su empresa, su trabajo y su entorno. Es decir, que si usted no sana hoy, no decide perdonar, no resuelve esa ofensa, no resuelve ese problema que usted tiene, se va a contaminar todo su entorno. Se va a contaminar todo, porque su ira, su rabia y su resentimiento, usted lo va a proyectar ¿en quién? Usted lo va a proyectar en sus hijos y en su generación. Como yo tengo ira, como yo tengo resentimiento, como yo tengo amargura, como nunca resolví una ofensa, un resentimiento justo a tiempo, como lo dice la palabra, pronto. Entonces, todo eso lo voy a empezar a irradiar sobre mis hijos, mis nietos, y se levanta una generación llena de odio, de resentimiento y de amargura. Características que presenta la amargura. Póngale cuidado para saber si a usted el enemigo ya lo tiene encarcelado. Si usted el enemigo lo tiene preso. Dice resentimiento persistente.
incapacidad de dejar atrás agravios pasados. Viven hablando del mal que otros lo hicieron, pero con dolor y amargura, es decir, no sueltan el pasado. ¿Quiénes estuvieron en la prédica de no sueltan el pasado que yo hice la semana pasada? ¿Cómo se llamaba? El peligro de no soltar el pasado. ¿Quiénes estuvieron? Casi todos. Que hablábamos de no te olvides de quién. Hombre, me preocupa, en serio, porque la palabra puede estar pasando por alto. Acuérdate de la mujer de quién, de Lot, que se la pasan mirando ¿para dónde? Para atrás, a la tierra de Egipto, donde ya el Señor los sacó. Entonces esas personas no sueltan el pasado, viven en un resentimiento constante recordando. Yo puedo hablar del pasado, pero lo puedo hablar para testificar o lo puedo hablar para que otros sean edificados, pero yo hablo ya sin dolor. Mira, esa situación me ocurrió a mí, pero te va a servir a ti para que no cometas este mismo error. Pero la amargura no tiene esa característica. Dice que al no dejar atrás los agravios, viven hablando del mal que otros le hicieron en el año ¿qué? En el año UPA. Dicen que las mujeres recuerdan mucho eso, ¿no? Cuando usted, pero también los hombres. Viven recordando cuando usted me hizo eso en el año 1530, antes de que hubiera nacido. Cuando me hicieron eso en tal momento. Pero cuando hablan se les ve dolor, amargura, porque no han soltado el pasado. Otra característica que puede presentar si el enemigo ya lo llevó a la cárcel. Visión negativa del mundo. Las personas amargadas tienden a ver que lo negativo en situaciones y personas a menudo interpreta suspicacia. ¿Sabe qué es la suspicacia? Como que todo el mundo me va a hacer algo, ¿vale? Como que estoy al acecho, estoy vigilante. Alerta, porque el dolor del pasado, la traición, la frustración, me hace ponerme en modo alerta. ¿Y su sistema nervioso cómo está? ¿En modo qué? Psicóloga, alerta, pendiente de qué me va a suceder a mí o qué me van a hacer, porque es que a mí ya me la hicieron, ¿cuándo? Me la hicieron en el pasado. Entonces, tiene una visión negativa del mundo. Cuando usted habla con esas personas, su lenguaje no es un lenguaje alineado a la palabra de Dios, es un lenguaje alineado a sus emociones y a lo que están experimentando en su vida o a sus fracasos del pasado. La amargura lleva a una crítica constante porque ven las fallas de los demás, pero no ven las fallas ¿qué? No vemos las fallas nuestras, sino que las fallas de otros. El dedo señalador, Luisito, el dedo señalador, pero no revisamos cuáles son nuestras fallas. La raíz de amargura, que parece algo que no es, que es inocente, mi hermano, acaba iglesias. La amargura acaba el liderazgo de iglesia. La amargura acaba su matrimonio. La amargura acaba su familia. La amargura puede contaminar todas las personas con las que usted trabaja. Dicen por ahí, no llegó la paz, llegó el que provocó el caos en mi casa. Eso es lo que genera la amargura. Por eso, cuando la palabra nos hace una advertencia, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, es porque no es tu situación, es la situación que va a ser agravio a muchos de los que están a su alrededor. Entonces, resuelva esa situación que usted tiene ya, porque va a traer dolor y tristeza a su entorno, a todos los que están a su lado. La crítica constante.
Dice la palabra del Señor que nos dice siempre es que ponerse de acuerdo es para evitar ser preso. Otra característica, aislamiento. Muchos me están diciendo que sí es así. Aislamiento, ¿por qué? Porque la persona que está amargada, como es suspicaz, vive al acecho de que alguien me va a hacer algo, prefiero no relacionarme con nadie, me aíslo en mi interior para evitar que otros me hagan daño. Entonces, usted no lo saca del cuarto, pero por nada. No quieren relacionarse, es que es introvertido, él es no, es que hay dolor en su corazón y necesita aislarse para que su entorno no le hagan daño. Además, como está prevenido o está prevenida, piensa que si se expone públicamente o se relaciona, otros le van a volver a hacer ¿qué? Lo mismo. Aislamiento. ¿Cuántos se aíslan? Ya van a decir amén. No pasa nada, para eso estamos en la iglesia, para sanar, ¿cierto? Yo tenía un hermano en la iglesia hace muchos años. No había paseo de olla que no lo tirara. No había salida que no la dañara. Era una persona tan cariñosa, era amorosa, buen padre, de todo. Pero decíamos, vamos a hacer una salida y nos íbamos todos los de la iglesia y cuando llegaba, terminaba solo. La gente le huye porque detectan la amargura que había en esa persona y soltaba todo ese dolor y todo ese veneno y todo el mundo hacía como el zorrillo. Salía para otro grupo y el hermano terminaba solo y repitiendo unas palabras. ¿Por qué será que siempre me sucede lo mismo? Porque en su corazón él podía dañarse hasta la fiesta más hermosa, se la tiraba. Había dolor. Él empezó un proceso de sanidad con nosotros porque tenía una raíz muy profunda. ¿Y sabe quién era la única con la que hablaba? Con la pastora. Pastora, es que usted a mí sí me entiende, el resto de la iglesia no me entiende. Pastora, es que usted sí me comprende. Yo también veía su raíz de amargura, pero también tenía un poquito de misericordia de saber qué le había acontecido, ¿verdad? Le había fallado toda su familia, lo habían arruinado, le habían hecho muchas cosas, su esposa le fue infiel, le dejó el niño. Mejor dicho, ese hombre tenía un caos, debía una cantidad de dinero impresionante, y tenía mucho dolor, demasiado dolor. Pero yo le decía a él, mira, ¿sabes? Tú deberías empezar por hacer esa lista de personas que te hicieron daño o que tú le has hecho daño y empezar a perdonar para que tú puedas salir libre. Ponte de acuerdo con tu adversario, porque no te puedes llevar a esa cárcel, a la cárcel del resentimiento, de la duda, del odio, de la prevención. Otra característica, enfado y siempre es la víctima. El resentimiento y la desconfianza pueden llevar a la persona amargada a alejarse de los demás porque hay frustración a causa de tanto dolor vivido. Yo prediqué eso, hermanos. Hay muchas batallas de una guerra que nos pueden dejar desarmados. Y a veces somos jueces de otros y lo que no sabe es que esa persona ha enfrentado muchas batallas solo y cuando llega el momento esa persona está en frustración a causa de tanto dolor. Se queja constantemente. Constantemente no hay alabanza y adoración en su boca. Hay queja. Pero lo más difícil es que de esa queja se esconde una autoestima que se siente menospreciada. Estamos hablando de un enfermo, ¿verdad? Hay una persona que necesita ser libre en esta mañana de esa raíz. Que necesita tomar la decisión de decir, Señor, ya no más. Yo necesito perdonar.
Usted tiene que empezar a analizar a la luz de la palabra qué está ocurriendo con su casa y su familia, su entorno. ¿Por qué su hijo grita tan terriblemente? ¿Por qué su hijo se descontrola? ¿Por qué en su niñito hay tanta ira? ¿Por qué su niño se sacude así y se le pone la carita roja y las manos le tiemblan? Es que es chiquito, es inocente. Algo está pasando. ¿Por qué su adolescente tira la puerta, se encierra por días y usted dice, no, es el proceso? Algo está pasando en su corazoncito. ¿Qué ha visto? ¿Qué no se resolvió? ¿Cuál fue la ofensa en que no se pidió perdón a tiempo y me ha llevado a una condición de aislamiento, de dolor, de enfado y de amargura? ¿Por qué no he podido resolver mi enojo? Pero sobre todo, vive en constante deseo de venganza. Para esa persona, siempre en su mente cavila cómo vengarse del que le hizo daño o cómo vengarse de los que le hicieron daño. Dice la palabra del Señor en Efesios 4, 31, 32, y lo vamos a leer todos. ¿Qué dice? Lo dijeron con mucha tristeza. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Es decir, quítese o que otra persona me va a quitar el enojo. Soy yo mismo. Soy yo mismo. Entonces, ese deseo de venganza nace desde el dolor, porque una persona amargada piensa constantemente, mire esto tan delicado, piensa usted todos los días en las heridas del pasado, se le dificulta perdonar y no experimenta el gozo. Y siempre creen que el mundo les debe algo porque son ofendibles. Decía un pastor hace muchos años, cuando era la maestra de escuela de niños, nos hablaba todo el grupo y decía, tienen que ser inofendibles. Dura tarea. Dura tarea me has pedido, ¿no? ¿Y sabe quién era la persona más ofendible? Yo me dolía. Quise renunciarle al pastor como unas 100 veces. Por no decirle que 100 veces me renuncié. Yo estoy acá por la misericordia de Dios, pero yo quería renunciar a todo lo que me colocaba porque él medio me decía algo y yo recuerdo que yo me dolía, es que yo me dolía, yo sufría. Yo me cargaba, iba a la casa cargado y no vuelvo, pero no vuelvo más, no regreso, porque a mí no me tiene que hacer eso. Y era un dolor y una tristeza tan profunda en mi corazón. Y sabe que abría la puerta para que el enemigo me llevara preso porque no resolvía la situación. Y una vez el pastor me sentó, mira, yo fui muy disciplinada, de verdad, pero me acuerdo que el pastor me sentó y me dijo, yo necesito hablar contigo. Y cuando el pastor le decía a uno así, el corazón se me salía, tenía una oficina, ya se puede imaginar. Y yo pasaba 3 días sin dormir, Señor, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Y se sentaba y me decía, tu trabajo en la iglesia debe ser mayor, porque al que mucho se le da, mucho se le exige. Y yo decía, pero si lo estoy haciendo bien. Decía, he visto cómo realizaste el culto, pero hay cosas que tú debes, y empezaba a decirme, y me decía, él decía esa frase célebre, cuando salen de aquí, oramos, y decía, ¿cómo estás, Nidia? Bien, pastor, ¿entendiste? Sí, Señor, sí, claro, lo entendí. Yo pasaba esa puerta, hermana, destrozada,
pero destrozada, era destrozada que yo no quería ni volver. Y entonces, 1, 2, 3 días, y el pastor me llamaba, ¿estás bien? Sí, señor, estoy bien. Pensé que habíamos hablado y la situación no te gustó. No, estoy bien. Cuando regresaba el 5.º día, me encontró una mujer de Dios que fue la única que se dio cuenta de todos de la iglesia. Me dijo, líder, te veo cargada. ¿Quieres que ore por ti? Y yo decía, cargada, se te ve en el rostro. Se te ve que lo que hablaste con el pastor te cargó. Y un día me dijo esta palabra, ponte de acuerdo con tu adversario, porque si no te va a llevar a la cárcel. Y yo le decía, Señor, ayúdame, 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 porque la decisión tiene que ser inmediata. Y ¿sabes? Me entré, y lo que tengo que reconocer, yo entraba a la iglesia con amargura, por una conversación. Años después me vine a dar cuenta que el problema mío radicaba ¿en dónde? En mi infancia. Esa raíz de amargura radicaba en mi infancia. Empecé a darme cuenta que venía de tanta exigencia, entonces para mí yo tenía que hacerlo bien para poder sentirme tranquila y que él me corrigiera, me dolía en el alma, porque sentía que no lo había hecho con excelencia. En esa cárcel, en ese resentimiento, me decía mi líder, que era una mujer, una morenita muy de Dios, que me decía, ponte de acuerdo, ve y habla con él. Recuerdo que hablábamos, muchas veces nos perdonamos y muchas veces me tuvo paciencia, de verdad, muchísimas veces. Y yo miro atrás y digo al Señor, Señor, gracias porque no me aceptó la renuncia 3 veces. 3 veces me presenté en la oficina llena de odio, pero de odio, y decía, no sigo más, ahí está, le entrego su culto. Y él me tenía paciencia, y un día decía, ¿sabes qué? Tienes que aprender a ser inofendible, porque eres una mujer llamada para el ministerio. Y Satanás siempre va a buscar el área débil donde a ti y a mí nos va a sacar. Ese punto donde nos va a quebrar. Ese punto donde no nos va a dejar seguir. ¿Y quieres que te diga algo? Ponte de acuerdo con tu adversario hoy. Y está en tu casa. Quizás es tu esposo, tu esposa. Quizás es tu hijo. Y no mires a la persona como el problema. Empieza a decirle, Señor, ¿qué está ocurriendo con esta persona? A mí la palabra me dice que quitemos toda esa amargura, esa rabia por dentro. Mire, iglesia, yo no conozco a otro Cristo, y yo se lo decía que de Nazari, yo solo conozco a un Cristo que me trajo sanidad y libertad. Crecí en el Evangelio en los años en que las redes sociales no existían de ese impacto, escasamente el correo Hotmail. Así que el único refugio a donde yo iba, ¿cuál era? A la cruz. No tenía plata para terapeutas, psicólogos ni médicos, se lo decía a muchos acá. ¿Dónde iba yo? A la cruz. Y en la cruz lloraba mi dolor, y lloraba con amargura, y lloraba con rabia, y lloraba con tristeza, y lloraba con decepción, y le decía al Señor, ¿qué tú quieres de mí, amado Dios? Porque desde muy niña me di cuenta que yo vivía en una raíz de amargura. ¿Y sabe por qué? Porque cuando yo perdí a mi padre, entré en la cárcel de la amargura y de la depresión y de la tristeza y del odio contra el mundo. Así que cuando yo llego al ministerio, traía el mismo problemita, solo que ahora en la iglesia. Cuando yo fui libre, porque lo hice en la cruz, en la intimidad, usted lo puede hacer en su cuarto. ¿Qué método utiliza? Nada, vaya a su cuarto, cierre la puerta de su cuarto. Yo no entiendo, y se lo voy a decir, cómo un hombre o una mujer no puede llorar en la presencia del Señor, porque no entiendo cómo puede ser libre. Pastora, la palabra me trae libertad, pero el derramar mi corazón delante del Señor rompe las cadenas. Si usted nunca se ha encerrado en un cuarto, cerrada la puerta, que usted ponga un título, no estoy, me respetan mi espacio, listo, se encierra, pone su alabanza, pone su adoración y va a la cruz
y abre su corazón y le dice al Señor que saque todo ese odio, resentimiento que le está contaminando y le está haciendo daño. ¿Cuántas lágrimas yo derramé en la cruz? Muchas, pero fui libre. Muchísimas, muchísimas derramé en la cruz. ¿Y cuál cruz? ¿Me la hago mañana de cartón? A ver, iglesia, cierra la puerta de tu habitación. Y si tú eres un hombre que dijeron los hombres no lloran, estás equivocado. Estás contaminado por dentro de toda la carga, del peso de tu hogar, del peso de responsabilidades. Vacía tu corazón delante del Señor, ábrelo y saca toda esa tristeza. Pero como yo como prediqué hace 8 días, no vuelvas atrás. O sea, bíblicamente, yo tengo que cortar con mi pasado, pero soy yo la que tomo esa decisión de cortar. Usted no puede vivir en la amargura y en el dolor. Usted no puede vivir. Mira, yo no conozco. Si a mí me dice, es que la iglesia va a estar amargada toda la vida, entonces, ¿de cuál Cristo estamos predicando? Yo no entiendo. O sea, mire, me he gastado meses pensando eso. Y con ustedes, no con otros hermanos. Yo digo, si el Cristo que yo conozco me sanó, me libertó, rompió cadenas, me sacó de la esclavitud, me hizo perdonar y constantemente lo hago porque constantemente ofendemos o nos ofenden. Pero yo no entiendo, yo no conozco un Cristo que me diga, llevo 20 años en el mismo pecado. No lo entiendo, no me cabe en la cabeza, porque si eso para mí es religión, discúlpeme, pero eso es religión. El Cristo que yo conozco trae sanidad, libertad, rompimiento, restauración y levanta mi casa y mi familia. Yo no me cabe en la cabeza. ¿Cómo alguien puede decir, llevo 30 años en la misma esclavitud? Llevo 30 años odiando al papá de mi hijo. ¿Cuánto? 30 años. Odio a mi mamá hace 15 años y hace 15 años no la llamo y no le escribo. No he podido perdonar a la persona que me violentó cuando era un niño o cuando era usted una niña. No he podido. Entonces, ¿de qué Cristo estamos hablando, iglesia? El Cristo que está muerto. No le veo más. Entonces son estas charlas motivacionales. Porque las charlas motivacionales te cambian por un instante, pero tú vuelves a ser la misma persona cuando entras a tu casa. Pero cuando tú predicas la palabra me tiene que renovar mi mente y tiene que cambiar mi corazón. No hay de otra. Yo no veo otra manera. Dice la palabra del Señor en Proverbios 14:30. Proverbios 14:30. Yo dije que voy a hacer como en los viejos tiempos, que se buscaba en la Biblia. Yo así éramos, y no había nada de pantallas ni nada, y éramos felices. Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia, ¿qué es? Carcoma de los huesos. El corazón apacible es vida. Es decir, que muchas de las enfermedades que estamos experimentando es porque hay muerte dentro de nosotros. Muchas de las cosas que usted está sintiendo, ahí sentadito, uy, qué dolor de nuca, peso, carga, dolor, sufrimiento, resentimiento. Porque la palabra es bien claro, el corazón apacible. Si usted es apacible, usted está experimentando vida, usted se está viendo más joven y más guapo, ¿cierto? Usted se levanta en la mañana y dice, uy, qué guapo estoy. El Señor me está hermoseando. Pero si usted ve su cara, su carga, es más, los hombros algunos hasta los bajan. Cuando una persona, se dice que cuando una persona camina así, es porque lleva el peso encima. Por eso siempre caminen, ¿qué? Cuando una persona no levanta las manos, apunten eso, es porque no puede experimentar la libertad. Tu nombre es masa. Y los que no pueden ni abrir la boca. No es crítica, es que nosotros nos empecemos a evaluar. Oye, ¿de verdad?
¿Estamos en las conferencias del pastor Dion y la pastora Nidia y de Antonio y de los que predican? ¿O estamos en una iglesia del Cristo vivo? Cuestióneselo. Porque si usted sale en esa casa y va a su hogar, a su empresa, y sigue siendo el mismo amargado, resentido, enfermo, dolorido, significa que nos falta abrir la puerta de nuestra habitación y llorar. Pastora, ¿usted dónde recibió libertad? En mi habitación. Mojaba todo eso ahí de tanto llorar. Gritaba. Me cuestionaba de todo, pero salía libre y en victoria. Pastora, no tengo dónde llorar, viven 80 en mi casa. Váyase a la playa en la madrugada, así en la mañana, levanta sus manos y adore al Señor y dígale, Señor, hazme libre. Salmo 37:8. Salmo 37:8 dice, deja la ira y desecha el enojo, y no te excites en manera alguna a hacerlo malo. Proverbios 17:22. Así aprendo más Biblia, mire, moviendo la Biblia. Proverbios 17:22. Dice lo siguiente: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Oh, ¿quién seca los huesos? Una cosa es delgadez y otra cosa es cuando usted se encuentra con alguien que usted dice literalmente, se ha secado. Se secó, no a causa de una enfermedad, a causa del resentimiento y la amargura que hay en su corazón. El corazón alegre se nos ve en el rostro. Mire el que está a su lado. Dele una sonrisa para que no se dé cuenta. Mira atrás, mire, yo estoy viendo los rostros. El corazón alegre, dice la palabra. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Quiere decir que tanta tristeza te va secando, te va enfermando. Colosenses 3:8. Vamos a leerlo todos en voz alta. Colosenses capítulo 3 y el versículo es el 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Quién debe dejarlas? Soy yo misma. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Una ofensa, si se arraiga en el corazón, puede traer un daño terrible, iglesia. Ponte de acuerdo con tu adversario. Pero vuelvo a repetirlo. ¿Sabe por qué muchas personas no tienen un crecimiento en sus vidas? Porque hay cosas que tenemos que revisarnos. Hay cosas que usted y yo también me debo revisar. No hay crecimiento financiero, no hay crecimiento espiritual, todo el tiempo es problema, todo el tiempo es conflicto, todo el tiempo es angustia, todo el tiempo es ansiedad. Hay que revisarnos y decir, Señor, ¿qué me está pasando a mí? Porque yo estoy en constante amargura y resentimiento y ya hizo tanta metástasis que estoy dañando a los que están a mi alrededor, a los que están cerca de mí. Y yo tenía la hermana XXX que siempre me llegaba a la iglesia, eso estábamos en el hermoso culto, y siempre al final me decía, necesito hablar con usted. Yo ya sabía que cuando ella decía que necesitaba hablar conmigo, ya sabía para dónde iba. Es que a mí no me parece que el televisor lo tengan acá, sino deberían tenerlo para este lado. Vi en el culto que usted no usó la Biblia, la vi usando el celular. Y ella hablaba, pero desde su amargura. Y yo le decía, ok. Y yo le tengo miedo a las personas que escriben bastante en WhatsApp. Algunos son consejos, obviamente, ¿no? Pero esas personas que me escriben cartas, yo apenas veo una carta,
Ya sé qué es. ¿Carta qué significa? Que me escriben un WhatsApp que tú le das y le das y le das y le das. Yo dije, aquí hay alguien enojado, aquí hay alguien que soltó toda su ira en el WhatsApp, aquí hay alguien que se enfureció, aquí hay alguien que tiene dolor en su corazón. Además que leo entre líneas, ¿no? Claro, alguien puede estar contándome su situación o problema, que es diferente, ¿no? Pero ella me escribía unas cartas que yo no las leía, yo las hacía. Entonces, luego me las empezó a escribir por Messenger. Dele, dele, dele. Me hablaba de todo lo de la iglesia, dele, dele. Y al otro día venía, tu nombre es más alto. Yo decía, pero Dios, necesito, siempre faltando 5 minutos para que terminara el culto, me decía, la estoy esperando a usted, no me voy hasta que todos se vayan. Y me la aguanté 1 año. Yo decía, Señor, un día me abrió su corazón y ¿sabe qué me dijo? Me han hecho tanto daño, que yo busco hacerle daño a otros. Y lo peor, lo dijo en un momento de dolor, yo tengo tanta envidia de usted, que cada vez que la veo bajarse gozosa, digo, a esta le voy a dañar el rato, se lo daño porque se lo daño. Porque botaba su rabia en el que está, ¿en dónde? En el que está a su lado. Y lloró. Me pidió perdón. Oramos. Creo que esa hermana experimentó la libertad ese día. Y decía, y llego a la casa y veo a mi esposo feliz y le apago el televisor para encender la rabia que había en él. Y veo a los niños y boto chancleta por todos lados. Parece risa, pero así lo describió ella porque el Espíritu Santo le hizo que hablara. Y decía, pastora, la raíz de amargura que hay en mi corazón, era conocedora de la palabra. Sentía que le habían hecho daño en todas las iglesias que iba. Y yo le decía, es que el problema no son las iglesias, el problema es lo que hay en tu corazón que no ha podido sanar. Y para eso está la iglesia. La iglesia está para sanar. Usted tiene que tener paciencia con el que está a su lado. Usted no sabe el valle de dolor que está viviendo el que está cerca. Usted no sabe el valle de dolor con el que vino de pronto Antonio. Usted no sabe la situación que le está ocurriendo a la hermana que está atendiendo a los niños. Que venimos a servir, que usted está llegando a la empresa, pero nosotros debemos tener algo que se llama misericordia y orar para que esa persona pueda llegar a la libertad que solo Cristo me da. Llevarla al conocimiento de la palabra del Señor. ¿Y sabe cuándo la persona es libre? Cuando derrama sus lágrimas delante del Señor. Y le dice, ya no puedo más, voy a pedir ayuda, pero ayuda al que no me cobra y al que me va muy bien, que es Cristo, el que venció en la cruz. Ese es al que usted debe pedirle ayuda. Porque llevamos los problemas de nuestra infancia, ¿sabe dónde los llevamos, iglesia? Los llevamos al matrimonio. Es que cuando dos personas se casan, llevan su situación personal de infancia, adolescencia, la llevan al matrimonio y luego nacen los niños, ¿y a dónde la llevan? Todos los 4 están viviendo lo que vivieron. ¿Es real o no es real? Yo lo digo porque yo lo viví. O sea que yo llevo la ira de mi madre, yo llevo lo que ella vivió, ¿y yo qué culpa tengo si yo soy una niña? Yo vivo el resentimiento de que ellos servían a Dios y un pastor les hizo daño. Entonces ahora yo empiezo en los caminos y vuelvo a sentir el dolor y llevo el dolor. No te involucres en los procesos de tus hijos porque ellos vivirán su propio proceso. Padre, no mezclen a sus hijos en los procesos personales que ustedes están viviendo. Déjenlos a ellos vivir su propio proceso, su amargura. Usted fue el que falló, usted fue el que se equivocó, usted fue el que tuvo esos errores, pero no le bote esa hiel de amargura a sus hijos y mucho menos a su generación. Más bien usted como padre o madre, vaya a la cruz. Un padre que golpea a su hijo con violencia, está sacando la amargura. Toma, no le está pegando por lo que hizo,
le está golpeando porque está resentido y lleno de odio, y lleno de rabia, y como no va a la cruz a botar su dolor, ¿a dónde va? A golpear a su hijo. Lo sé por muchos años trabajando con niños y adolescentes. ¿Se acuerda que iniciamos diciendo que la amargura contaminaba a quién? A todos los que estaban alrededor, pero que se iba pasando de generación en generación. Ahí es cuando se debe cortar y tú dices, ¿por qué será que toda mi familia es violenta? Porque están repitiendo algo que nos sacaron. Hoy vamos a hacer algo hoy. Me lo enseñó un pastor. Mi pastor me decía, me castigaron, me violentó mi padre, me abusaron. Me cogió y me golpeaba sin cansancio, porque vivía resentido el hombre de que mi mamá lo había abandonado cuando se habían casado. Se quedó él con los 2 niños y él cogía y lo golpeaba y lo golpeaba y lo golpeaba. Llego a la iglesia y recibo el maltrato, el abandono que él creía, acuérdese, ¿no? No es que los demás, una de las cosas es que yo pienso que los demás me están haciendo ¿qué? Daño. Pero un día él se casa y cuando se casa dice, nunca más repetiré este patrón en mi generación. Y un día la niña le bota la leche en la cama y él recordó cuando el papá cogía y lo golpeaba. Y él dijo, vamos a secar la leche que has derramado en la cama, no vamos a volver a comer en la cama y nos vamos a leer un cuento y a cantar una canción. ¿Y sabes qué hizo? Empezó a hacer lo que su padre no hacía con él, a sanar a su generación, porque usted no se está sanando usted, está sanando a su generación. Le cantaba, le escribía, la llevaba al parque, todo lo que el papá nunca hizo con ellos. Le llamaba y le escribía, los corregía con amor, los disciplinaba. Así que él dijo, rompió el patrón y todos sus hijos hoy son servidores del Señor con testimonio. Se casaron sus hijos y sus hijos cuentan, hoy debo darle gracias a mi padre que un día tomó la decisión de romper un patrón de la amargura para sacar una familia que le serviría al Señor. Tienes la responsabilidad de levantar una generación diferente. Este cáncer se corta hoy en el nombre de Jesús. Si no, va a ser metástasis y va a dañar a toda su generación. Va a dañar hasta la iglesia, va a dañar en su trabajo, va a dañar donde usted camine. Todos nosotros hemos tenido heridas. Por eso les abrí mi corazón diciendo, fui yo la primera. Y me tocó ir muchas veces a la cruz a sanarme, porque yo estaba mal, porque venía desde mi infancia con rechazo, con una autoestima baja, con menosprecio. Y cuando yo llego a la iglesia, pensaba que la iglesia era la culpable. Y resulta que el problema, ¿quién era? El problema era yo. Cuando pude sanar, pude ver a los demás con ojos de misericordia. No estoy diciendo que no me enojen, sí me enojo. Pero una cosa es enojarse y otra cosa es que la ira pase por encima de cada uno de ustedes. Misericordia, porque yo no sé lo que está viviendo Julián. Misericordia, porque yo no sé lo que Nazar está viviendo. Misericordia, porque yo no sé lo que Pilar y Luis están viviendo en su entorno. Misericordia, porque yo no sé la situación que él acaba de tener en su trabajo con su jefe. Misericordia, porque yo no sé si ustedes tienen o no para comer y de pronto hoy han venido desechos, vueltos nada y solo tenemos que tener misericordia con el otro. Vamos a colocarnos en pie. Si quiere, me ayudas en la alabanza, Antonio. Usted va a levantar sus manos. No va a orar por el que está a su lado ni por su esposo.